soy dominicaleso, no soy de Rivera, nacida en Rivera, nací en Bahía Blanca y vine a ocupar un cargo en la dirección de la escuela 202 de Level. En ese momento eran escuelas laicas. Soy hija de inmigrantes italianos y mis padres habían venido de solteros, no se conocían antes, se conocieron acá. Eran los dos de sicilianos, italianos pero de la isla de Sicilia, y los pueblos estaban más o menos cerca, pero no se conocían. Se conocieron acá y tuvimos una relación buena con la familia de mi padre. De mi mamá también, pero más con la de mi papá. ¿Cómo se llamaban ellos? Mi papá se llamaba Stefano. Stefano Alesso. Y mi mamá, María Antonia Genchi. Vamos a hablar bien con el italiano. Se escribe Genchi, pero se pronuncia Genchi. ¿Ellos hablaban italiano en tu casa? Sí, se hablaba italiano, pero más se hablaba el dialecto siciliano, para que nadie entendiera de los que estábamos alrededor. Porque el italiano era más musical y más pegadizo. Pero el dialecto, terrible. Así que, mi padre falleció cuando yo tenía 4 años, así que mi mamá se hizo cargo de nosotros. Y gracias a ella, a su esfuerzo, a todo lo que nos enseñó, a todo lo que vivimos, llegamos a lo que llegamos. ¿Y vos en tu casa aprendiste a hablar el castellano como lengua materna o...? Sí. Sí. Íbamos a la escuela italiana de muy chiquitos, pero después la escuela se cerró y no continuó. Pero en mi casa se hablaba en español. Sí. Bueno, ¿y sabés qué hizo que ellos se vengan a la Argentina y qué pensaban? Cuestiones, uno me parece mi mamá por cuestiones políticas y mi papá por cuestiones de trabajo. Se vinieron acá, al final después extrañaban los dos, añoraban su patria y hubieran deseado volver, pero no pudieron. Porque ya es como que Italia estaba en todas las guerras y no había lugar, no había cómo desenvolverse y cómo. Más o menos en qué año, ¿te acordás? Ellos vienen para acá. Mi papá creo que vino en el 27. Y mi mamá en el 17, 18. Bueno, una cosa. ¿Y vos en qué año naciste? Yo nací en el 32. Mi padre se conoció, se casaron en Bahía Blanca y yo nací en el 32. Ellos se casaron en abril el 11 de abril del 31, me acuerdo, porque es el día hay una calle cerca de donde yo vivía que se llamaba 11 de abril. Claro. Que son fechas en Bahía, 11 de abril, 19 de mayo, están muy relacionadas con los malones y las... Mira, no conocía esa historia. Sí, o sea, sí, la de los malones, pero no la fecha. Claro, me parece que la última fue el 19 de mayo. No sé, una de las dos. Yo ya perdí ese contacto y esa historia. Bueno, vos te viniste a Rivera, en realidad no a Rivera. Yo vine a Colonia Leve. ¿Y qué edad tenías en ese momento? 22 años. 22. Y me trajo mi mamá, tengo que decir eso, que me trajo mi mamá. Y qué? Que no se fue hasta que vio dónde yo me quedaba en el campo. Me esperaban en la estación el presidente de la cooperadora, que era Salomón Golver, y me contactaron con el maestro que se había venido a trabajar a Rivera, Darío Salvatierra. Así que fueron los primeros que yo conocí. Y fui a parar a la casa de
Enrique Jalif, el papá de Sarita. Mira, Estuve ahí más de un año. Así que tengo buenos recuerdos de mi colonia. mira. ¿Y cómo te habías enterado que había trabajo acá? O sea, En la cuadra de mi casa vivía una docente que era de escuelas Laines. Viene la inspectora y le pregunta si conoce a alguien que quiera aceptar una suplencia por 3 meses. No había trabajo y yo necesitaba salir a trabajar. Ella me contacta, tengo una entrevista con la inspectora en el Hotel Muñiz, me acuerdo como hoy, y me hago cargo de la escuela. Fue mi primer trabajo docente. mira. Así que, ¿Y cómo era en ese momento la escuela? O sea, la escuela con no, la escuela tenía muchísimos alumnos, yo la dejé con 45 alumnos de todos los grados. Mira, Venían a caballo, en su, y algunos caminando porque estaban ahí cerquita, pero la vida de la escuela rural es otra. Yo tengo los mejores recuerdos de mi carrera docente de la escuela rural. Los padres, la relación con los padres, la relación de los padres con la escuela. Ahora acá también se ve que están mucho más en contacto, pero ahí éramos todos una familia. Así que bueno, por ahí sé que fue en Bahía, pero ¿querés contar cómo era tu infancia? ¿Qué recuerdos tenés? Mira, nosotros fuimos siempre, yo fui a la escuela de monjas. Entonces, a la mañana teníamos la parte docente, didáctica, digamos, y a la tarde labores. Protestábamos porque teníamos que viajar, volver a casa, almorzar y volver a la escuela y era obligatorio. Bueno, y todo lo que nos enseñaban y todo lo que nos exigían. Chicas, como éramos jovencitas, protestábamos. Hoy tengo que agradecer todo lo que me enseñaron, porque si aprendimos música clásica fue por la escuela, si aprendimos labores fue por la escuela, todo tipo de manualidades. En mi casa, mi madre decía que ella hasta las medias se tejían en Europa. Entonces, en mi casa se hacía todo, no se compraba nada. Primero porque no se podía, ¿no? Y después porque era tradición, vos tenías que saber. Así que costura, tejido, cocina, todo lo que la casa. Yo les agradezco ahora, pues cuando uno es grande se da cuenta, y agradezco todo lo que me dieron y lo que me exigieron, porque era exigente mi madre. Entonces, pero gracias a ella nosotros pudimos estudiar y llegar a lo que llegamos. Eso lo tenemos que reconocer, porque fue ella la que nos impulsó y nos acompañó también. ¿Y la decisión de estudiar para maestra? Mira, Bahía Blanca en ese momento no tenía universidad. Cuando nosotros ya estábamos en el colegio secundario empezó a aparecer el Instituto Tecnológico, pero no eran carreras largas que nosotras, que en mi casa no podíamos solventar. Entonces, y como yo ya estaba en la escuela, en el colegio de la Inmaculada, había hecho la primaria ahí, continué con el secundario. Y el secundario era docente. Después, hasta tercer año, en tercer año podías elegir ir al nacional para después ingresar a la universidad. Pero yo sabía que eso para mí era prohibitivo porque no podía. Claro. Había que ir a Buenos Aires o a La Plata. No había ninguna universidad cerca. Había empezado el Instituto Tecnológico, no lo querían solventar, el Estado no quería, así que nosotros los acompañábamos a los alumnos del instituto en las protestas. Mira. Sí.
Y la Universidad Nacional del Sur no estaba tampoco. No, Claro, ni tampoco el Instituto Juan 23. Claro. Aparecieron después. Mira. Todo eso apareció después. Tienen que agradecer ahora que pueden. Está bien que la situación en este momento es difícil porque mandar a un chico a estudiar no es lo mismo que cuando fueron los míos, o tal vez cuando vos fuiste, es distinto. Sí, sí. Bueno, ¿cómo te acordás que era, en principio, porque, o sea, cómo era la vida social en la colonia cuando vos eras maestra? En la colonia. Mira, nosotros con Sarita y los hermanos hacíamos visitas a los vecinos. Era lindo porque no había muchos colonos en la colonia en ese momento. Estaban los padres de Nélida Schifrin y el hermano Abraham que vivían ahí. Y a un costado de la escuela estaban la familia de Pop. Los abuelos de Cachi y Pop eran vecinos, pero siempre estaban dispuestos para la escuela. Si algún vecino venía al pueblo te avisaba y vos te llevaban la correspondencia, el diario, las revistas, todo lo que vos quisieras, así. Y era linda porque no había salón para baile, pero armaban una carpa pidiendo las lonas del ferrocarril. No sé cómo hacía el ferrocarril para prestarle. Yo no me tenía que ocupar de nada. Ellos armaban todo. Así que, no, pero era muy linda. Además, los padres te invitaban a su casa. Así que tenías para hacer visitas, para salir. Así que visitábamos a todos los vecinos. Con Sarita y Molle y Felisa. Y también pensaba sobre la escuela y la colonia misma. Había como, eran todos descendientes de judíos, eran todos. Sí, estaba la familia de Minor, Willem, Carrasco, un González había, Pop. Claro. Los padres de Cristina Pop estaban, era mixto. ¿Quién más? Estaba Lanowski con el hermano. En este momento no. Los Kamalowski, los chicos Rosalía con sus hermanos. ¿Y qué hizo que te quedaras? Porque era una suplencia de 3 meses. Y como no venía ningún docente, yo no tenía trabajo en Bahía porque era muy difícil ingresar en Bahía Blanca en la docencia. Había muy pocas escuelas, Bahía Blanca era muy chico. Entonces, 7 cuadras de la Plaza Rivadavia, ahí terminaba, era todas quintas. Entonces, mientras yo tenía trabajo acá, me quedé. Cuando me salió el trabajo en Rivera, sí, me vine del campo y hice mi carrera docente acá. ¿Y de Rivera, de esa época en la que empezaste a trabajar acá, te acordás? Eran 2 escuelas, y la escuela hebrea. Claro. Estaba el secundario y recién se iniciaba la escuela agraria. Y además de lo escolar, ¿te acordás cómo era la vida? La vida es completamente distinta a la de ahora. Nada que ver. Mira, ¿qué cambios notas? En lo social, vos estaban más, era otra cosa. Había cine los jueves, los sábados, los domingos. En el verano estaba la cancha de tenis. Era distinto, completamente distinto. Ahora vos no ves a nadie, los chicos jugaban en la calle. Les decían a las 12 se come con la sirena,
ya todo el mundo volvía a la casa. ¿Tocaban la sirena todos los días? Y tocaba la sirena de la cooperativa Mira, esa no la tenía presente. No, tocaba la sirena y eso era que había que volver a la casa. Ya eran las 12 o la hora de entrada sí, pero alguien la debe tener esa sirena. Seguro. ¿Dónde estaban? ¿En extranjeros? Alguien la debe tener. Mirá, sí, no. No, y la vida social, había bailes, había reuniones, no sé, era... Ahora la gente está muy absorbida y después de la pandemia peor, están todos adentro de la casa. Están todos adentro de la casa. Yo que tengo mirada vista a la calle, los sábados y domingos no se va a pasar a nada. Y solamente salen de noche a dar una vuelta en coche. Y antes no había coche, así que todos caminaban. Claro. Sí. Y bueno, y lugares así de encuentro eran el centro, el cine, en Las Delicias el otro cine. ¿Viste? Donde están todos los locales de Marina. Claro. Eso era la confitería de Las Delicias. Y ahí había cine. El jueves me parece que era algo así. ¿Pasaban las mismas películas o películas distintas? Otras. Claro. El centro traía lo suyo y la confitería otras. Claro. El centro en ese entonces estaba con el salón viejo. Claro. Sí, hermoso el salón, muy lindo. Nosotros todos, se vivía distintas las fiestas patrias. Estábamos todos en la plaza, no había problemas. Si hacía frío, si hacía calor, y iban con todas las escuelas. Con todas las escuelas, y había una velada y el baile. Y la velada era en el centro cultural. Con ese telón viejo, que yo no pude ir a verlo ahora, que me recuerdo que todos los artistas que pasaban por Rivera, en la parte de adentro, de la parte de atrás del telón, firmaban y ponían la fecha. Sí, es emocionante. Sí. Ahí vimos a María Luisa Nido, Cafruni, qué sé yo. Cosas que ahora no veo. Bueno, sobre la cooperativa o los granjeros, además de la sirena, ¿qué significaba en el pueblo? Había varias cooperativas, ¿no? Había muchas cooperativas. En Bahía Blanca mi madre era socia de la cooperativa obrera, que en ese momento, creo cuando se fundó solamente era panadería, después se agrandó y es lo que es ahora, por su buena administración y por todo lo demás. Mucho no se hablaba de cooperativismo en mi casa porque no. Cuando vine acá encontré varios negocios. El Lovinsky, SAC y la cooperativa eran los más grandes. ¿Viste? Distinto el manejo en la cooperativa que en los otros negocios. Mis suegros eran socios de la cooperativa, vos ibas hacia la boleta, la dejabas y la volvías a buscar cuando te lo preparaban. Yo tenía un sobrino que Luis le decía, venía y no, firma y después vas a tener que pagar. El chico estaba tan asustado, mentira, firmaba, pero no, estaba tan asustado que cuando volvía a la casa le decía a los abuelos, abuelo, el tío me hizo firmar y yo, ¿viste? Pero eso era lo que tenía en la cooperativa. Vos ibas hacia, si había escasez de alimentos, tenías una cuota asignada también, ¿viste? Esas cosas que... Y fue creciendo, pues ya la tienda era, ir a la tienda era esperar una cola, pero viste, tenía la tienda, había ropa y había telas, la perfumería, el almacén, el bazar y la parte de granos que era feria y granos que era aparte. Y eso que decís de que,
O sea, uno decía que quería y alguien te preparaba el... Sí, vos hacías el pedido, vos llevabas la listita y hacías la boleta, ellos la pasaban y después te lo preparaban y vos lo retirabas. ¿Y después se pagaba con lo que pagabas del socio? ¿Cómo era? ¿O se pagaba? Tenían ellos, no sé, yo sacaba por... Y había una cuenta que vos tenías que pagar mensualmente. Claro, una vez al mes sí. Pagabas la cuenta. Sí, yo pagabas. Sí. No, yo no tenía otra forma, nada más que eso. Bueno, después pusieron el supermercado, después pasó lo que pasó. Y había muchas citas, en esta zona había muchas cooperativas, las importantes, granjeros y tamberos. Sí. Bueno, vos participaste, fuiste como un poco promotora de que haya jardín acá en Rivera. Junto con nosotras, el cuerpo docente de acá teníamos como un sindicato interior, que no se hablaba. Éramos socios de algo a lo que aportábamos una cuota mensual. Y se sorteaba y se prestaba el dinero a los mismos socios, que después devolvían en cuotas. Esa comisión... Como crédito. Claro, a vos te tocó el sorteo, que a lo mejor, no sé, mira, te digo, en ese entonces a lo mejor eran 20 pesos, qué sé yo, porque la carne cuando yo me casé eran 5 pesos el kilo. Entonces, te tocaba y después vos mensualmente ibas devolviendo. Se volvía a hacer el pozo para que otro docente se viera beneficiado. En esa comisión, recuerdo, estaban Ade, Gloria, Tassi, Darío, estaba yo. Yo había cursado en Bahía Blanca jardín después de haberme recibido. Era lo único que me quedaba, que era gratis. Entonces pude acceder a eso. Así que acá en la zona, en Rivera, era la única jardinera, no había otra. Yo estaba trabajando en la escuela 12 y en el 41. Un día resolvimos en la comisión, y dice, pero hay jardín en Carué y acá no hay que hacer algo. Entonces empezamos los trámites. Nos pidieron un relevamiento para la matrícula. Pedimos ayuda a todos los docentes de Rivera, nos ayudaron a hacer el censo. Elevamos la matrícula y no pasaba nada. Estaban todos los trámites hechos, no pasaba nada. Bueno, se tiene que elevar el nombre de la docente que se va a hacer cargo, que tiene que ser jardinera. La única docente jardinera era yo. Y yo estaba trabajando en la provincia, el jardín iba a ser provincial. Se podía pedir una permuta. Entonces, elevaron ya ahí yo no podía estar. Entonces, entre Ade y Tassi, que una era la presidenta, la otra era la secretaria, y terminaron con los trámites. Pasó un año, no sabíamos nada. Un día, en el mes de junio, en mayo, llega una nota que nos dan un mes, porque teníamos que haber elevado también dónde iba a estar funcionando. Y lo único que estaba disponible era la casa habitación de la escuela 12, arriba. Escalera, dijeron los padres. Bueno, los chicos no va a pasar nada, los chicos van a aprender a subir y bajar la escalera. Bueno, nos dieron un mes para poner, ya teníamos una comisión, para poner en funcionamiento el jardín. El presidente de la comisión era Gabay. ¿Y qué hacemos? Dice, bueno, hay que viajar a Buenos Aires, hay que comprar los muebles, pero no tenemos plata. No importa, vamos a sacar a plazo, a pagar con plazo. Alguien viaja a Buenos Aires, hace los trámites, vienen los muebles, y ya se puso en movimiento la cooperadora,
Y me acuerdo que estaba Siga, la señora, Canaló con el esposo, con Rey pintó las paredes, ambientó. Rosenblatt hizo los pasamanos y unas requisas que necesitábamos. Bueno, el 20 de junio, y a mí me tramitan el pase provisorio de la escuela al jardín. Así que yo ese mes estuve ayudando en la preparación del ambiente físico, digamos. El 20 de junio se hace el acto de inauguración. Y viene la inspectora, Elida Mina, me acuerdo. Estaba la planta funcional, figuraba 3 docentes, primera, segunda y tercera sección, 2 preceptoras, profesora de música, portera, ¿viste? Había venido chicas de 3 Lomas a cubrir los cargos. 2 eran preceptoras, Dolores Corona y Susana Aguilar, y una como docente, Marta Sabater. La otra docente era Gloria Mancini y Esperanza Luisa. Y la portera era Victoria Burger. Bueno, estaba todo funcionando. Se hace el acto de inauguración, termina el acto, me llama aparte la inspectora y me dice: Rosita, te bajaron la categoría del jardín. Así que quedan cesantes, queda la maestra de la primera sección como preceptora, vos tenés que hacerte cargo de una sección. ¿Quién le dice a las chicas? Además, ni bien arrancaba. Ni bien estábamos terminando el acto. Claro, sí. Le digo, yo no digo a las chicas. Decile vos. Bueno, la llamó y así estuvimos. Las chicas dijeron, bueno, habían alquilado un localcito para ponerse, ¿viste? Porque tenían que vivir acá, si eran de Tres Lomas. Se fue la inspectora, empezamos las clases, yo con dirección a cargo, maestra de sección con dirección a cargo. Bueno, pero trabajaba en la escuela 41 de mañana. Y a la semana, a los 10 días, al mediodía salíamos de la escuela y me estaban esperando las 3 docentes que habían quedado cesantes en la puerta de la escuela. No me habían dicho nada. ¿Te imaginas la alegría de tener otra vez el jardín como correspondía? Que era el jardín de tercera categoría con dirección libre, 3 docentes. Así que ese fue el broche de oro del acto de inauguración. Y a partir de ahí, bueno, fin de año se pudo pedir el traslado, porque los traslados se pueden pedir ahora no sé, todo cambió, ¿viste? Ahora no me preguntes nada de lo de ahora, porque no pedíamos, pedí el traslado, entonces ya dejé de ser personal de la escuela 12, pasé a ser personal de... Mientras tanto estuve en una tarea. ¿Y cuántos chicos habían arrancado? 3 secciones completas. Wow. Claro, porque uno por ahí, yo que conozco ese lugar, es como chico, no me imagino tantos chicos ahí. Nos arreglábamos, porque la escuela 12 nos abrió las puertas para el patio, claro, y para una galería con sala de música. Después el jardín fue creciendo, la escuela 41 nos presta un aula. Teníamos un anexo. Y en el año 75, más o menos, no recuerdo bien la fecha, se compra la casa para el jardín. Claro. Los trámites los hizo Boom. Nosotros no tuvimos nada que ver. Un buen día viene en una fiesta y me dice, ya habías terminado el acto.
Y me dice, suban y digan que tienen la casa para dejar. Y digo, Alberto, si no tenemos nada, ustedes digan lo que yo les digo. Bueno, y después sí, efectivamente me invita al acto, viajamos con el presidente de la cooperadora y con, en ese momento creo que era el intendente Lapacó, viajamos para el acto de compra del edificio. En la mitad del acto le pasan a la señora de Glick el importe. Yo miro y le digo a Wood, que lo tenía al lado, Alberto, esto no es la plata que le prometieron a la señora. A ver, dijo, se fue adentro y ya no iba a comer. Claro. Se fue adentro, volvió y ya estaba todo arreglado. Y ahí nomás se selló. Menos mal. Y bueno, después pusimos en funcionamiento la casa habitación del doctor Glick. La verdad, nos costó, pero la dejamos muy linda. Creo que la Escuela 3 tiene mucho que agradecerle a la cooperadora del jardín. Y sí, bueno, yo ya fui a ese jardín y sí, es hermoso. Sí, la casa es muy linda. Una casa con mucho sol, con patio, con ese multiuso de atrás. El Zoom. ¿Ese estaba allá? Era galpón. Era un galpón y Era un galpón. Nosotros lo hicimos. Y cerramos la galería de atrás, hicimos el arenero, cerramos una galería de adelante, se hicieron los baños nuevos, el gas, todos los adelantos se pudieron, se remodeló la cocina. Quedaron, la verdad, la Escuela 3 tiene mucho que agradecer. Te iba a preguntar, me llamó la atención esto que decías de que el grupo del que surge la iniciativa de hacer el jardín era como una agrupación de docentes. Sí. ¿Y eso que fue una iniciativa de acá de Relega? Sí. ¿Tenía un nombre o...? No, qué sé yo, no recuerdo bien, pero éramos nosotros, no sé. Ahí el que aportó mucho fue Darío Salvatierra también. Claro. Que él venía, el santiagueño, y Santiago ya, él venía con muchas ideas. Y bueno, y algunas se pusieron en práctica, otras se hizo, me acuerdo que hicimos revistas de la escuela donde los chicos participaban, que en ese momento no había impresora, no había nada, lo hacíamos con el hectógrafo y que era una gelatina que ponías tinta y que... Bueno, pero se hacía. Los chicos participaban, escribían, ilustraban. No sé. Hoy los veo a todos con el teléfono. ¿Quedará algún registro de esas revistas? Capaz de Mira, yo tenía por ahí alguna, pero no sé. Después que había un programa para cumplir. Claro. Y nosotros teníamos, a veces los chicos no entienden por qué los docentes le exigían. Los docentes exigíamos porque a nosotros nos exigían. Claro. Venía la directora, a vos no te avisaba la directora que te iba a venir a observar una clase, ni que iba a venir a ver si los chicos, lo que vos pusiste en el leccionario se cumplió y los chicos lo aprendieron o no lo aprendieron. Y el inspector venía y también visitaba los salones. La escuela Lainez, que fue donde yo me inicié y donde tuve primer grado inferior, en esa época era primer grado inferior, yo tenía un programa para desarrollar durante el año. Los chicos tenían que salir sabiendo leer y escribir, conociendo las mayúsculas y las minúsculas, todo cursiva, los números hasta 100, cuentas elementales, sumas fáciles y restas fáciles.
Y ¿eso se dice en primer grado? primer grado. Claro. Y en julio, a mediados de año, tenían que aprender a escribir con pluma, cucharita y tinta. No sé si vos escuchaste hablar de la pluma cucharita, que la mojabas claro, en el tintero. La que tenías en el banco ahí. Claro, que tenías en el banco, en el pupitre, que después te pusieron sillas que no sirven para nada, porque no te dan la posibilidad de la inclinación. Claro. Te pusieron unas mesas que vos, si tenés que tener, exactamente. ¿Viste? Bueno, todo eso era primer grado. Primer inferior. Ya en el superior, bueno, ya no, era otra cosa. Pero bueno, y hoy, lamentablemente, ves que los chicos no tienen lectura comprensiva, no entienden lo que leen, escriben con imprenta, que la cursiva tiene un pedacito de algo didáctico y algo psicológico. El enganche de las letras es continuidad. Y vos ves que los chicos no tienen continuidad. Sí, hay transformaciones. Sí, yo a veces digo, me gustaría en este momento que puedo, no sé si las madres lo van a aceptar o no, enseñarles a los chicos la letra cursiva y enseñarles a leer y a comprender. Porque lo único que hicieron todas nuestras autoridades fue tirar abajo la educación. A partir de que estuvo Duhalde de gobernador, ahí empezó el desastre en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo vas a dejar, si el chico no se traumatizó? ¿Vos ves a alguno traumatizado? Yo veo a exalumnos nuestros que salieron de séptimo grado, porque era séptimo en ese momento, sexto era, primero inferior, primero superior, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. No pudieron ir al secundario. Sin embargo, algunos son empresarios, otros están trabajando con máquinas, y para trabajar con máquinas necesitan. ¿De dónde sacaron todo eso? Se lo dio la escuela. Se lo dimos nosotros. Les exigimos porque a nosotros nos exigían. Pobre de nosotros si venía la inspectora o la directora y no habíamos cumplido con lo que habíamos proyectado. ¿Tenés así como recuerdos? Sí, pero yo no recuerdo lindos, porque yo les exigí, la verdad. Yo les exigía. Porque a mí me exigían. Y porque lo necesitaban para la vida. ¿Vos creés que algún padre vino a quejarse? Los veíamos en las fiestas patrias, nada más a los padres. No venían los padres, porque los padres también nos ayudaban. Más vale que en mi época, cuando yo era chica, más vale que de la escuela no la llamaran a mi mamá. Porque la maestra la escuela era sagrada. Y los padres no, porque yo cuando era chica no quiero que mis hijos pasen lo mismo. Pero no es así. El chico tiene que saber que si no estudia, que si no. Fíjate vos, Francia volvió a la lectura, dictado, copia, vocabulario, todo eso se sacó acá. Lectura comprensiva, todo se sacó. ¿Y? ¿Qué hacemos? Y es como una herramienta para la vida, la verdad que si no la aprendes, además si no la aprendes ahí no la aprendes más. Yo estoy de acuerdo con toda la tecnología, bueno, la tecnología ahora me la supera. Cuando dijo el mono, cuando me aprendí todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Es lo que me pasa a mí todos los días. Yo aprendo algo en el teléfono o en la computadora y ya para cuando quiero y todo eso
voló. No estoy en desacuerdo con eso, pero que los chicos sepan, Sí, sí. ¿viste? El teléfono los aisló. Antes los padres no los iban a buscar a la escuela. Está bien, hay lugares donde no pueden ir, pero acá en Rivera el chico tiene que saber que no tiene que hablar con nadie que no. Cuando nosotros éramos chicos, mi mamá nos decía, ustedes no reciben un caramelo de nadie. Y nosotros decíamos, ay, si nos combinan un caramelo. Se inundaban las calles de Bahía Blanca y a veces teníamos que salir. Y ella decía, bueno, crucen, había gente que ponía unos talones, pero no se les ocurra subir a un coche. ¿Viste? Entonces todo eso el chico lo tiene que saber y tiene que valerse por sus propios medios. No sé. Ya había inundaciones de bahía en ese... Sí, porque no estaba hecho el canal, se inundaba Bahía Blanca, porque todo en alrededor eran quintas y estaba el arroyo en la costa, que pasaba por donde está el Parque de Mayo. Entonces, pero no eran tan graves, no llovía tanto, se inundaban las calles, era de vereda a vereda y subía el agua y vos veías pasar las verduras y todo, porque todo era quinta. En la calle Juan Molina terminaba el pueblo. Y en la calle del Sisto Las Piur, de un lado, y del otro lado creo que estaba 12 de octubre, está bien nada más. ¿Viste? Sí, no, lo que pasó ahora sí fue terrible. Eso ya es la lluvia y los lugares ganados al espacio que correspondía al agua. Sí, tal cual. Eso sí. ¿Cuál fue para vos como la mejor época de Rivera, si tuvieras que elegir una? Y la que vivimos hasta no hace mucho. Ahora no tenés cine, había debates en el cine, podías elegir, había más vida social. ¿Cómo era eso los debates? Miraban la película y se quedaban. Sí, nos quedábamos. Y había alguien que, entre todos, creo que alguien del cine, encargado del cine que empezaba, que les pareció la película, teatro con mayúscula, estaba Carabelli con el conjunto, no sé, venían muchos artistas de Buenos Aires, importantes. Era distinto. Tal vez viste, va cambiando la época, va cambiando la gente, y tal vez yo añoro cosas que son muy antiguas, pero eran lo que vivimos. Sí. Además, eso de poder encontrarse con otros, pensar. Sí, nunca hubo problemas en la escuela, por ejemplo. Bueno, en la escuela, la colectividad era mayoría. Si había 30 alumnos, 29 eran de la colectividad, uno no, entonces, viste, era una colectividad muy pujante. Sí, en la colonia donde yo estaba, en Leven, había un salón que hacía de allí con biblioteca. En el medio del campo, con biblioteca. Cuando yo llegué todavía había libros en ese salón. Así que era completamente distinto. La biblioteca estaba donde está ahora el asilo, la de Rivera. Era ahí, la gente pasaba, entraba, salía, ¿viste? No sé, era distinto. A veces nos sentamos con Cookie en la plaza y decimos, che, no camina nadie, no se ve nadie, no decía ella, bueno, ahora a la tardecita salen todos en auto, no.
Antes todos andábamos aquí, Claro, así que no. lo que encontrábamos. Se iba al local de Viking a comprar las revistas y ahí era también un momento de encuentro con gente. Sí. Bueno, Distinta. ¿hay alguna anécdota o algo así importante que haya pasado en Rivera que te gustaría que se tenga memoria de eso? Las fiestas patrias. ¿Viste? La preparación en las escuelas, no sé cómo es ahora en la escuela, no voy a decir nada de la escuela porque no estoy en contacto con ella. Pero ese es el momento del acto, de ir a la plaza, de festejar, de que todo el mundo sepa lo que pasó. A veces ves algunos programas por televisión que te dan ganas de llorar. Te dan ganas de llorar. Gente grande que no sepa lo que pasó en la semana de mayo, que no conozca el primer gobierno patrio, que no sepa nada de la historia. Eso es lo que nos apesadumbra, ¿viste? Te llena de congoja, porque yo creo que en otros países es muy importante el conocer la historia. Y después otra cosa que he notado, que se deja de lado, es como que la gente vive este momento, el presente. Lo que pasó no sirve. Pasó y listo. No lo tenemos por qué recordar. Hay que esto y para adelante. Y no sé para adelante cómo y a dónde. ¿Viste? No sé si a vos te pasa lo mismo, si notaste eso. Sí, hay mucho. Bueno, obviamente a mí la historia me interesa, me pensar en el futuro también, pero es cierto que es una generación o una época, una generación como muy, como sin demasiada perspectiva, digamos, es como, bueno, estás en el momento, que tiene sus virtudes, pero no es la forma de vivir que más te llega, digamos. Yo creo que vos tenés que saber, por ejemplo, cómo se creó la escuela comunitaria. Claro. Vos no podés decir, no conozco la historia, o cómo se creó la escuela docente. Yo, que no estaba acá en esa época, pero los docentes, la señora la primera directora, había dejado mucho testimonio que nosotras leíamos, porque ella escribía el parte diario de lo que pasaba en la escuela. Hasta que yo me retiré de la escuela 41, esos libros estaban ahí. Entonces vos sabías cómo había sido. La señora Reposi fue la primera directora. ¿Qué es lo que le exigía a los docentes? Porque no iban con el delantal en esa época. Los docentes. Claro, porque era cuando recién se creó la escuela. La escuela tiene más de 100 años. Tiene como 105, 110. En el 17 me parece, cumplió los 100. Sí, tenía un 108, 110. Iban de particular. Entonces se ve que alguna lucía algún modelito, porque la directora ponía: los docentes deben venir con vestidos no descotados. Decíamos con Cookie, descotado debe ser escotado. Pero todo eso estaba en la escuela. ¿Viste? ¿Cómo se creó la escuela especial? ¿Cómo se creó el jardín? ¿Cómo, qué sé yo, la escuela 12? ¿Por qué la Laines tenía hasta 4º grado y hubo necesidad de que funcionara la escuela provincial para que tuvieran primario completo? Sí, conocer el lugar donde estás. Claro. Y hoy no. No, y se estuvo la vez pasada
me dice alguien, no, pero, le digo, pero sí, mira, había sido el presidente. Y dice, pero ya fue, eso no. Es como que, no sé, ellos lo encontraron todo hecho, pero ¿quién lo hizo y cómo se hizo? Yo me acuerdo, mis suegros, un ternero para el hospital a fin de año, o una bolsa de trigo, o cómo se hizo cómo creció el hospital. Las mujeres tenían una comisión, ayudaban al hospital. ¿Cómo se hizo el centro cultural? Sábados y domingos o los domingos, los muchachos se iban a arar y sembrar, y nosotras nos quedábamos en casa solitas, con los chicos, y ellos iban a ver. ¿Cómo lo vistieron en el centro? Aportamos, cada uno se compró su butaca. ¿Viste? Hoy no, hoy tiene todo servido. Todo tiene que ser el Estado, o no sé. Y no puede ser. Nosotros en todas las comisiones estábamos. Y en todas se aportaba. Sí, bueno, es como que Rivera se construyó así. Se construyó así. Con el aporte de la propia gente haciendo que... Así se hizo el centro cultural, la biblioteca, el hospital, las cooperativas, todo. Y cuando empezaron a hacer el asfalto, también fue impulso de acá. La usina, todo eso, todo fue con aporte del pueblo. Me gustaría que cuentes al menos un poco sobre dos personas. Una de Luis Meldman. Algo sobre quién fue, sobre su vida. Ay, Luis fue muy especial. Una persona que no se enojaba, no se enojó nunca con nadie. Tenía su idea política y todo el mundo lo respetaba y él respetaba a todos. Nunca se peleó con nadie. Y era activo, estaba en todas las comisiones que podía. Fue un padre ejemplar, un esposo siempre presente y amoroso conmigo. Así que no tengo más que palabras para él de agradecimiento, porque le gustaba mucho, leía muchísimo. Te puedo decir, quedó un vacío muy grande porque comentábamos siempre todo lo que pasaba en el país. Si teníamos que tomar alguna decisión de la casa, era todo compartido. Pasamos casi 60 años juntos. No es para dejar de lado, ¿viste? Bueno, qué sé yo, sus hijos también tienen un muy buen recuerdo de su padre. Y creo que lo que él les enseñó, como fue él con sus padres, mis hijos son con nosotros. Yo no puedo dejar de mencionarlos también porque son los que me sostienen, los que se preocupan por mí. Y no estoy con ellos porque yo soy la que no quiero, porque no me encontraría viviendo en La Plata, donde no puedo salir ni a la vereda, o en Viedma, donde no conozco a nadie y no hay actividades, y a mí eso me retrae mucho, no quise ir con ellos. Entonces, pero cada uno llama 2 veces por día, en distintos horarios, y me tienen controlada. Pero bueno, se ve que eso lo han aprendido de la casa, y no tengo más que palabras de agradecimiento por haber encontrado a un compañero como Luis.
¿Cómo se habían conocido? Nos conocimos porque él era amigo del grupo donde estaban la familia Salvatierra, que era con la que yo había hecho contacto. Estaba Anita Liz, León Liz, los Breyman, Arturo. Bueno, con Cookie y Blanquita ya nos habíamos conocido en la escuela, en Bahía Blanca, porque fueron a la misma escuela que yo, pero yo no sabía que ellas estaban acá. Las encontré recién cuando llegué. Claro. ¿Viste? Porque toda la línea iban a la escuela a Bahía Blanca. Claro. De Gascón, de Huergo. Entonces, y después cuando llego a esta zona me encuentro con ellos. Y a Luis lo conocí así. Y después la otra persona que no tengo, yo no la tenía como presente, es este hombre Salvatierra. Sí. Él, ¿cómo llegó de Santiago a Rivera? ¿También siendo maestro? Sí, también siendo maestro y yendo a la escuela donde yo lo fui a reemplazar. Por eso Salomón Goldberg me contacta con él cuando yo llego, claro. Porque él tenía el manejo de la escuela. Claro, sí. Entonces me contacta con él y ahí quedamos muy amigos, tanto es así que hasta el día de hoy nos comunicamos con él y con su esposa. Así que fue una amistad que ha perdurado años. O sea, es que él, ordenando cosas que nos donaron, me llegó un escrito que yo había escrito para el centenario, pero de ella, de Nélida Gifrida. Yo lo entregué. Vos lo habías... Yo tenía todo ese material y se lo entregué a tu papá. A medida que voy revisando cajones y encontrando material, y creo que también le hice llegar algo sobre la escuela. Bueno. Los Palermo, porque antes que Darío estuvo como docente Palermo, que no sé si eran de Mendoza, que una de las hijas después se comunica con Salvatierra. Y cuando hicimos, porque Luis fue el que inició acá la recopilación de datos de las colonias. Eso lo inició Luis. ¿Qué es lo que tenemos ahora ahí? Es lo que ustedes tienen ahora. Eso lo quiero dejar pero muy anotadito. Que es impresionante además el laburo que hizo porque viene gente de esos apellidos y bueno, él fue el que hizo la recolección de la gente de las colonias. ¿Y cómo fue ese proceso? No sé cómo fue, porque yo todo el material se lo entregué a tu papá. Que era lo que Luis había hecho. Incluso creo que tenía un espacio en la oficina, donde dejaba cosas y lo que... Sí, de hecho tengo ahora, como vamos ahí tenemos yo sé que él había hecho. Y como los abuelos eran de La Clara, es toda una historia. En La Clara también había escuela. Escuela con 2 maestros. No era una escuela así nomás. En la colonia había muchísimos chicos. Todo estaba poblado. Después fueron desapareciendo. ¿Qué fue haciendo que la gente se vaya de las colonias? Mira, yo creo que influyó mucho el que las maquinarias empezaron a reemplazar al hombre. Lo primero. Y después el tren. Y la escuela de Huergo, la máquina que reemplaza al hombre, la gente tenía que tener un peón, o 2. Porque era todo, yo me acuerdo en el campo de mi suegro, era todo con caballo. Arar, sembrar, cosechar. Entonces eso era una revolución. Ahora no, ahora
te subís al tractor, está computarizado, está bien. Sí, sí. Progreso, pero se fue despoblando toda la colonia. Una lástima. La gente se empezó a venir al pueblo y así. No sé, yo les decía aquí, si vos fuiste sábado y domingo, claro, pero no había. No tenían luz. No podían tener coche, venían con carrito. Carrito azul. Y la gente buscó otra cosa. Apareció después la televisión. Y eso también influyó mucho. Todo el progreso ha ido influyendo. ¿Está bien? Bueno, ¿hay algo más que quieras decir? ¿Algo que te gustaría para...? Que me gustaría que aprovechen las docentes mayores que quedan para que puedan hacer una historia entre todas de sus vivencias en las escuelas. Ahí está Cookie, Graciela Regalado, ¿viste? Nos quedan, de las viejas quedamos Cookie y yo. Pero después está Graciela, Lita Balteán, que ahora no está acá, pero yo pienso que no se tiene que perder eso, porque son de distintas épocas. Claro. Entonces las vivencias son distintas, habría que recopilar eso. Bueno, lo tomo. Por ahí, ahora ahora cuando cortemos me anoto, ¿vos tenés los números de ellas? ¿O sabés dónde? No traje el teléfono porque lo tengo... Sí, me dijiste que andaba. Sí. Recién lo conseguí, no quise que me formateen el teléfono cualquier persona, ¿viste? Porque tendría mucho. Y recién hoy logré que alguien me ayude. Y lo dejé ahí cargando y pasando información. No lo traje. Pero sí te puedo contactar con Graciela. Lo único que con Graciela tendríamos que hacer la entrevista. No sé si Graciela quiere desplazarse y venir o si vamos a la casa. Sí. Pero yo pienso que va a querer salir. ¿A vos te gustaría que hagamos algo juntos? Coordinar, por ejemplo, un horario y que podamos venir juntas. Sí, yo no tengo problema. Bueno, mientras esté terminando no tengo problema. Sí. Bueno, pero porque por ahí podemos hacer algo con... Claro, porque... Y yo no recuerdo quién más queda. Me parece que queda Dorita Rivas. Claro, Dorita trabajaba cuando yo era chico. Ella era una hermana. Claro, por eso. Nene ya no está. Viste que te podrían decir. Viste, había otro tipo de actividades también. Teníamos el coro, teníamos, qué sé yo, ¿viste? Y el coro, el centro cultural lo tenía desde hace mucho tiempo. Sí. Por otra que llegó fue la directora, después estuvo Saúl Milner, esas actividades que teníamos, que participábamos en los torneos bonaerenses, que nos peleábamos con todo el mundo, pero nosotros llegábamos para ir a Mar del Plata, ese tipo de actividades, ¿sí? Sí. Eso es. Las vivencias de cada una también. Algunas fueron docentes rurales. Sí, pensaba por ahí les puedo hacer una entrevista así más biográfica. Claro, a Graciela Regalado, por ejemplo, Graciela fue maestra, directora o vicedirectora de la 12 y fue maestra rural también, entonces tenés... Sí, y además las escuelas es un lugar donde vienen chicos de todo el pueblo, digamos, de todo el campo, entonces está bueno para saber cómo eran esas realidades a través de la escuela. Sí. ¿Qué pasa? Bueno, así fue la vida de Enrique. Bueno, muchas gracias. Gracias.